Con nosotros el ingeniero David Torres es docente de la universidad, es docente de la Facultad de Agronomía. Ingeniero, le agradezco su gentileza. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias, Iván. Como siempre, para poder compartir visiones, propuestas, ideas de diferentes problemáticas que justamente atañen a lo que es nuestra ciudad, nuestra sociedad en el día de hoy. Bueno, ingeniero, ha identificado usted 4 acciones importantes llevar adelante, enfrentar la crisis del agua. Uno sería la educación, el otro el reciclaje, reutilización del agua, el otro elemento sería la construcción de viviendas para cosechar el agua y el otro elemento, usted me explicaba, sería la plantación de árboles y conservar hasta las últimas consecuencias, podemos decir, las vertientes, el agua, ¿no? Desarrollemos uno por uno los elementos. ¿Qué le parece? Educación, ingeniero, ¿cómo va? ¿Cómo explica este elemento? A ver, Iván, este es un problema que nos atañe a todos, ciudadanos, autoridades, en fin, todos estamos involucrados con esta carencia de este principal recurso. Entonces, debemos desarrollar elementos educativos a diferentes niveles, ¿no es cierto? Primero, sensibilizar a la gente de que efectivamente existe pues una escasez creciente de agua. Porque la gente piensa que va a llover y bueno, no va a pasar nada. Pero si revisamos los indicadores de los últimos 10, 20 años, cada vez menos disponibilidad de agua. Temperaturas que van subiendo cada año. Entonces, el factor va a continuar. Entonces, debemos empezar a sensibilizar primero sobre la problemática de escasez del agua. Segundo, del uso que debe tener, digamos, por familia. O sea, que cada actor sienta realmente que esto es algo realmente crónico, realmente muy difícil de solucionar. Entonces, si la gente está consciente, si la gente se sensibiliza a diferentes niveles, podemos utilizar el sistema educativo, Iván, universidades, colegios, escuelas, kinders, todos los centros educativos donde se hable de esa problemática. Entonces, alguien debe tomar la batuta, alguien debe tomar para empezar una sensibilización. Puede ser la propia universidad. Somos casi 50.000 estudiantes que podemos ser los que vayamos a difundir aquello. Imagínense el número de colegios que existe en Sucre, Iván. Ese es un elemento para que lleguemos a cada familia. Cada niño, cada joven puede ser el vehículo para llegar a la familia con conocimiento de esa problemática. Y harían carne nuestras familias. Los papás escuchan a los hijos. Entonces, es un buen elemento el sistema educativo. La sociedad en sí, los movimientos sociales famosos, Iván, las juntas vecinales, tiene que ser no solamente el momento de bloquear cuando no hay agua, cuando se termina. Es el momento de tomar conciencia, no solamente de tomar la acción de pedir el agua, sino de concienciar cómo vamos a manejar este elemento vital. Si nosotros llegamos a ese nivel, sensibilizar constantemente, los medios de comunicación, Iván, la red de medios de comunicación debería tener un eslogan de cuidado del agua. Todos, ¿no? De tanto prensa y todo eso deberíamos tener. Entonces, eso ayuda a que todos empecemos a pensar que es un problema real y eso va a ayudar, esta educación va a ayudar a que le demos el valor al agua, realmente conservemos el agua. Pero si no lo hacemos así, Iván, parecería que es un problema de septiembre. Siempre dicen, en septiembre no, pero ya va a llover y se va a subir. Y se nos pasa, ¿no? Y se nos pasa. Después pasó la época de lluvia, todos estaban felices. Al otro año otra vez y cada vez hay menos agua, Eso es lo que me decía. O sea, cada vez, y esto es cíclico, y cada que llega la escasez es más grave todavía. Claro, la temperatura, usted sabe, Iván, le decía una anterior entrevista, se dice en la proyección que al 2030 estaríamos subiendo casi a 4 a 5 grados en muchas regiones. Imagínense con esa temperatura, la precipitación escasa, vamos a tener mayores problemas. Entonces no puede ser solamente una medida de emergencia. Tiene que ser planificado porque es un elemento cíclico y esa planificación va con esta primera parte, educación de la gente, concientización del problema del agua, en los diferentes niveles, como le decía, el sistema educativo, el sistema de los ciudadanos, las propias juntas vecinales, el mismo comité cívico, tiene que realmente colocar esto como primera parte de la agenda. No hay agua, Iván, no va a existir nada. Ese es el primer punto literal de existencia del ser humano, de toda sociedad. Pasemos al punto número 2, pasando de la educación al reciclaje, reutilización del agua. ¿Cómo tendríamos que hacer este elemento para enfrentar esta crisis? Porque lo que viene es bien feo, ¿ah?
Claro, nosotros, como decíamos, nosotros recibimos un agua limpia que entra a su casa y ¿qué sale de su casa? Sucia, Sale, totalmente. además de eso, contaminada. Hemos aprendido, no hemos aprendido, agarramos y estamos vertiendo aceite a nuestros vertederos. Todo el tiempo es agua con todo tipo de componentes que se va. Entonces no hemos aprendido a reutilizar y a hacer un uso eficiente al interior de cada hogar. Imagínense, estamos hablando de una ciudad como Sucre que tiene 350.000, 400.000 habitantes. Si cada uno de nosotros manejaríamos mejor, ¿cuánto pudiésemos ahorrar de eso? Entonces es importante la reutilización. Por ejemplo, hay gente que le gusta ducharse y van 10 minutos, ¿no? Pero no es necesario, ¿no es cierto? Imagínense cuánto de agua se pierde y que se va por el vertedero, porque no tenemos un sistema de reciclar esa agua que pueda servir, por ejemplo, para el inodoro, podría servir. Todavía estamos lavando nuestros carros con manguera, pero gastando litros y litros de agua, y agua pura, ni siquiera es agua reciclada, es agua pura que puede utilizarse en otro, y estamos haciendo aquello. Entonces, si no tenemos ese criterio de que el agua es realmente valiosa y hay que utilizarla de mejor forma y hay que reutilizarla, muchas de las aguas que a veces nos lavamos en el lavaplatos o en el lavamanos, esa agua se puede reutilizar en los servicios higiénicos, pero no tenemos el sistema, entonces no tenemos la conciencia, no tenemos el conocimiento posiblemente, y obviamente esa agua se va. Nos gusta lavarnos los dientes con la pila encendida, el grifo encendido, abierto, y no sé si nos gusta lo que cae el agua, pero realmente se pierde bastante. Entonces son formas de reutilización al interior del mismo domicilio. Entonces eso hace muchísimo, ¿no es cierto? Todo nuestro sistema, tenemos que tener una política que genere aquello, ¿no es cierto? Muchas cosas deben ser obligatorias. Hay ejemplos en América Latina, Cuenca en Ecuador, por ejemplo, las pollerías, Iván, hay cisternas especiales que recogen aceite quemado de pollerías, que hay cisternas especiales que recogen aceite de los servicios de los mecánicos, que no van justamente a las aguas que se vayan a contaminar. Entonces hay que desarrollar aquello de manera de que la gente esté consciente y a la vez tengamos un instrumento que nos ayude a reutilizar el agua. Tenemos un sistema de tratamiento aquí en el Petar del Campanario, pero ¿cuánto eso de todo el agua servida que nosotros tenemos potabiliza, Iván? No llega, creo, ni al 30%. Lo demás sigue fluyendo aguas abajo y realmente sigue contaminando. Nuestro río Quilpinchaca es el mejor ejemplo de contaminación, ¿no es cierto? Y no hemos hecho nada. En nuestros alrededores había, ¿no? Hacia Garcilaso, hacia Quebradas, Sancho, eran aguas donde la gente iba, se bañaba, claro, iba a lavar su ropa. Inclusive en algún momento había hasta pescaditos, ¿no? Sí, claro. Había peces en ese lugar, había vida. Pero como hemos sacado nuestras excretas y todo, hemos sacado eso, hemos contaminado. Y obviamente, ¿a qué llegamos, Iván? No tenemos fuentes cercanas. Para decir, tomamos de ese otro río, agarramos el otro río y tenemos más agua. No las tenemos, cada vez es más escaso. Entonces, si no reutilizamos, si no reciclamos, vamos a tener problemas. Y eso parte de la conciencia de cada ciudadano y a nivel de cada domicilio. Cada persona que ahorre un poco de agua, en conjunto lo que pudiéramos ahorrar, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el primer punto. Bueno, el primer punto, educación, después reutilización del agua. Pasemos al tercer punto clave para enfrentar la crisis del agua que viene y no va a ser temporal, no va a ser solamente con septiembre. La construcción de casas, esto tendría que ir con una normativa, usted dijo, municipal, para poder recibir agua y que no se vaya a poder retener un poco de agua. ¿Cómo lo explica, ingeniero? Mire, usted sabe que en la distribución de agua, yo le decía que casi llueve lo mismo, pero llueve desmesuradamente, ¿no es cierto? Llueve muy poco y después un día se cae el cielo. Como decíamos, cuando llueve mal. Mal. Y ahí se cae. Todo lo que debería haberse tratado en 2 meses llueve en 3 días y se acabó el agua por 3 meses. Entonces, debemos generar infraestructura, pero eso debe estar normado. Toda infraestructura nueva, edificio nuevo, casa nueva, debería tener una normativa de tener un sistema de recolección de aguas de su techo. Un tanque, como en cualquier otro país que ya están en aquello, ¿no es cierto? Entonces, esa es una parte. Entonces, construir, digamos, viviendas para el recojo de agua, y esa agua poder utilizar en el reciclaje, justamente. Esa puede ser para nuestros servicios de inodoro, en fin, esa agua además, imagínense, es para regar jardines, esa agua de lluvia que se puede conservar. Entonces, si fuese obligatorio, yo al aprobar mi plano de construcción me dice la normativa, ¿dónde está su tanque de recolección?
Claro. Entonces, el arquitecto, el ingeniero tiene que diseñarme mi casa ya con esa normativa. Entonces, ya estoy preparando para futuro las nuevas Y que casas. ya hay eso, ¿eh? Claro. En algunos casos puntuales, así poquitos, pero hay, ¿no? Sí, pero si es normativa, es de cumplimiento para todos. He, Y además, he visto algún ejemplo ahí, por ejemplo, en el templete de Calasasaya, en algunas culturas antiguas, anteriores, recibían agua y la canalizaban, ¿no? exactamente. Imagínense en su casa, tiene todo un sistemita para un tanque que está conservado y agua realmente de lluvia, agua pura. Además de eso, la tecnología, porque no solamente consiste en la casa, la construcción, sino que el sistema de inodoros, el sistema de los lavaplatos, de los lavamanos, debe tener un sistema de reciclado, que esa agua que se lava las manos puede irse a los inodoros. Entonces, todo el sistema, el agua de la ducha, por ejemplo, puede irse a los inodoros. Entonces, si diseñamos, pero tiene que ser diseñado, porque si no es diseñado es bien complicado, ¿no es cierto? Entonces, en el diseño tiene que estar eso. Y la normativa nos ayuda en eso. Entonces vamos a tener a futuro las nuevas construcciones y quizás pondremos un incentivo. Y las casas antiguas o las que queréis construir que migren a ese sistema, le vamos a hacer un incentivo. Caramba, todos van a intentar pues hacerlo, Iván, pero si no, vamos a continuar. Sí, algo me decía una autoridad municipal, me decía ya que tan lindos coliseos que se han construido, están techados. Esos coliseos deberían ser para recibir agua, reciclar el agua, ¿no? Me pareció una idea. Y fácilmente se puede adaptar porque tienen los bajantes y todo eso, Iván, y ahí colocar sus tanques de depósito. Entonces, imagínense esa cantidad de superficie que cubre un coliseo, un tinglado, y lo que puede recibir. Entonces, ya la escuela ya tiene depósitos. Lo que nos falta es tener depósitos para conservar el agua, que no lo tenemos porque no está diseñado así. En ningún diseño de un tinglado está inscrito aquello. Pero si lo hacemos para futuro y lo que ya hemos construido, le llevamos a eso, vamos a tener un sistema pero grande. Imagínense lo que cubre un tinglado, bastante superficie y recoge bastante agua. Entonces, si todas las casas tenemos eso, imagínense, vamos a tener el agua de lluvia conservada. Pero tenemos que aplicar la normativa, aplicar la inventiva, nuevas formas de construcción con eso, aquello, casas que tengan el sistema ecológico. Yo hablaba de que inclusive hay baños ecológicos que requieren el mínimo de agua para la eliminación de excretas. Y es un proyecto que la universidad desarrolló con el gobierno de Noruega para barrios suburbanos donde no hay lamentablemente agua potable y justamente se utilizaban los baños ecológicos, que es una novedad interesante porque requiere muy poca agua y obviamente hay que generar aquello en barrios donde no tengan aquello, pero es ecológico, entonces hay que entrar en aquello. No hemos logrado entrar, lo hemos tomado como una novedad, una experiencia bonita, la hemos escrito, pero ahí se quedó como olvidado. Ahora la necesidad nos obliga a pensar. Debemos hacerlo política pública, Iván. Ingeniero David Torres con nosotros, docente de la Facultad de Agronomía, con las 4 claves. Nos falta una. Hemos hablado de educación, hemos hablado de reciclaje, de reutilización del agua, hemos hablado de la construcción de viviendas que puedan cosechar, si me permite el término, del agua. Ingeniero, el 4º elemento que usted explicaba es la plantación de árboles, pero árboles adecuados, no los que hemos planteado hasta ahora, planes de gobierno municipal, departamental, nacional, verdaderos planes de forestación. Lo explica, ingeniero. Uno de los problemas más grandes que tenemos, Iván, ha sido de que en algunos lugares hemos reforestado hace 20, 30 años atrás, pero con especies no adecuadas. Eucalipto hemos colocado. Cordechi hizo eucalipto, ingeniero. Y el problema del eucalipto, que es un árbol que su objetivo era secar senegales, ¿no? Y hemos puesto a nuestros valles mesotérmicos. Está hecho, bueno, está. Pero en este momento, nuestras otras fuentes de agua, pequeñas fuentes de agua que tenemos en las ciudades, en los pequeños pueblos, han sido deforestados por la leña y todo aquello, y no han sido repoblados. Pero no podemos hacer muy puntualmente. Lo que tenemos que desarrollar es un programa nacional, departamental, municipal de repoblamiento. Pero no pensando, Iván, en una campaña por el Día del Árbol y después a ver qué ocurre, sino más bien en algo mucho más sistemático que vaya a ocupar y a generar espacios verdes, ¿no es cierto? Pero no en cualquier lugar.
en todas nuestras microcuencas, porque eso nos va a asegurar que la cuenca y la zona de recarga hídrica nuevamente recupere su potencial y tengamos un cambio climático ahí. Y eso va a ser, eso es interesante. Pero eso necesita una visión nacional y realmente ahí está, esa es una inversión para mí inteligente, porque lo que estamos haciendo a través de un programa de repoblamiento en zonas de recarga hídrica y manejo, hablaremos de un término importante, Iván, que se llama la gestión hidrosocial. Porque el manejar la cuenca no solamente es un problema técnico, es un problema social. La gente tiene que ayudar a cuidar, la gente tiene que tener conciencia. Entonces, y además tiene que demandar, yo creo, ¿no? Porque demanda más la casa, no sé, la casa comunal, digamos. Sí, ¿no? sí, y no esta que es la base de la vida, ¿no es cierto? Y nosotros como ciudad también, nosotros dependemos de una cuenca que no está en el departamento. Usted sabe, dependemos de la cuenca Ravero, que está en el departamento de Potosí, que nace en Ocurí. Entonces tenemos que empezar a hacer sinergias también con estos municipios, porque yo, ¿por qué cuidaría el agua de usted, Iván, si usted no me va a dar nada, claro, ¿no es cierto? Entonces, pero si tengo un programa de repoblamiento, si genero proyectos para que la gente también tenga otros ingresos, con seguridad me voy a convertir en un guardián, porque estoy recibiendo un beneficio también para mi comunidad, para mi municipio. Entonces tenemos que generar esa inercia y tener un programa serio, no un programa, o sea, puntual, sino un programa constante de 10, 15 años de repoblamiento y que vayamos avanzando y podamos contar no solamente un concurso, porque hemos hecho concursos, ¿no? 10,000 árboles en 2 minutos, en 5 minutos, está bien, ha caído interesante, pero ahora no sabemos. Está bien para la fotito, pero ahora no sabemos qué va a pasar con los árboles, ¿no es cierto? Sí. En cambio, si tenemos un programa serio, tenemos viveros especialmente para eso, con especies nativas, otras especies que nos puedan ayudar, y tenemos un plan de repoblamiento con las comunidades, pero como plan general del mismo estado, del mismo departamento, vamos a tener certezas, porque si no, vamos a seguir haciendo nuestras campañas pequeñas, que sí algo de cobertura se incrementa, pero no tiene sostenibilidad, se secan, se hace a veces en fechas donde no llueve, y esos árboles están destinados a morir. Entonces tenemos que hacer algo serio, planificado, y tiene que incorporarse, pues, Iván, en nuestros planes estratégicos, tiene que estar en nuestros PTDs, tiene que estar incorporado como un elemento fundamental. Como un chip ahí, claro. Claro, es eso. Primero, partir de ahí. Cuidaremos el agua y de ahí hay vida. Pero si pensamos todavía cómo nos vamos a repartir otras cosas, otras obras que sí son importantes, pero no son estas que son emergentes, vitales, de eso dependemos. Entonces yo creo que debemos hacer ahí esa articulación, lo local con lo departamental y nacional, y realmente eso deberían estar nuestras asambleas, nuestros representantes nacionales, pero mentalizados. Es un punto importante. En el primer punto, trabajar con el sector político, Iván. El político tiene que estar consciente que esa es una prioridad para todo el Estado, y realmente apoyaría mucho en la gestión de financiamiento, en buscar proyectos que vayan vinculados a eso. Haríamos fuerza entre todos. Ingeniero David Torres, usted ha sido muy amable, muy gentil aquí en las aulas universitarias a atenderme, a hablar un ratito. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Iván, y creo que hemos tocado un tema trascendental y vital, y seguramente seguiremos hablando porque hay que seguir, y soy un militante que debemos hacer aquello y soy comprometido con seguir apoyando aquello. Gracias.